Es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del seminario sobre globalidad de la UNAM, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo Aspen Institute, capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, gusto en saludarlos, a ti y a tu audiencia como todos los lunes. Te veo de buen color. Bueno, estuve unos días en Zihuatanejo y en efecto aproveché para tomar el sol. Por cierto, una población como tantas en México, Joaquín, fantástica, con gente de verdad buena, pero claro, pues atemorizados por la ola de violencia que también han tenido ahí. Ya no hay espacio en el territorio que se salve, ¿eh? Ni Tláhuac. Terrible, ni Tláhuac. De verdad, algo tendremos que hacer que sea mucho más eficiente de lo que estamos haciendo, porque entre la violencia en México y luego las noticias que recibimos del extranjero que nos preocupan porque nos afectan, desde los Estados Unidos con su presidente populista hasta Venezuela también con su presidente populista, pues precisamente por eso el día de hoy en mi columna, en mi colaboración en el periódico El Universal, me refería al populismo, Joaquín, y sí, me gustaría compartir con ustedes algunas de las ideas con las cuales me refería a este tema, porque creo que es un tema que está en la agenda de buena parte del mundo, no solamente de México. Adelante, querido Juan Ramón. Pues la primera pregunta es que me hago, que me formulo es, ¿por qué esta nueva ola populista que estamos viviendo? Hay que entender mejor lo que está pasando. ¿Por qué ocurre, por ejemplo, en democracias mucho más maduras que las nuestras, como en el Reino Unido, en otros países de Europa o en los Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó que de alguna forma propiciamos que volviera a desatarse esta ola populista? No es obviamente la primera vez, algunos le han llamado el neopopulismo, yo creo que está bien el término, y me acuerdo de una conversación que tuve en nuestro país con el inolvidable Giovanni Sartori, que fue doctor honoris causa de la UNAM, entre muchas otras universidades, buen amigo de México, alguien que nos estuvo asesorando mucho en su momento para reactivar el proyecto de TV UNAM, y en alguna ocasión platicando con Sartori le dije qué pensaba del populismo, le pregunté su opinión sobre el populismo, y con esa enorme sabiduría que tenía Sartori me dijo: mire, doctor, yo creo que el populismo es más un asunto de política social que de política pública propiamente dicho. Tiene que ver más con la psicología de las masas, tiene que ver más con la frustración de las personas. Y creo que tenía mucha razón Sartori, y lo que ha ocurrido, en mi opinión, y esto va para los grandes pragmáticos del siglo XXI, Joaquín, los que nos han estado diciendo en estas dos primeras décadas del siglo XXI que las ideologías ya no importan, que lo que importa es el pragmatismo, que lo que importan son exclusivamente los resultados, pues creo que es un gran error, porque las ideologías le deben seguir dando un enorme sustento a la democracia. La democracia es un asunto de poder escoger entre una cosa y otra, y cuando ya no hay diferencias, y esto les ocurrió en Europa y en Estados Unidos en cierta medida, ya no hay diferencias entre la política de los socialdemócratas y de los liberales y de los diversos partidos que tradicionalmente conocíamos como de izquierda o de derecha. Todo se convirtió en el pragmatismo económico y se acabaron para muchos, no para mí, las ideologías, Y yo creo que eso contribuyó en buena medida a que, al no haber muchas opciones en el abanico político y frente a este creciente número de excluidos del cual hemos platicado aquí, porque el progreso, cuando no se comparte, pues es solo un espejismo,
y la globalización pues no ha permitido que los beneficios que pueda traer consigo se repartan. Esto ha hecho que en muchos países crezca el número de personas que se sienten realmente fuera, que se sienten que los dejaron fuera, que los dejó fuera una y otra opción que en el fondo no eran tan diferentes, porque lo único que realmente tenían como mandato era una serie de medidas económicas pragmáticas que no beneficiaron a amplios sectores de la población. Y estos excluidos son ahora los más fervientes militantes de los movimientos populistas. Estos excluidos son los que llevaron a Gran Bretaña a salirse de la Unión Europea, llevaron a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. En cierta forma, en un país muy dividido, mantienen al presidente Maduro en Venezuela. Es decir, el populismo tiene razones, tiene orígenes, y lo que hemos hecho, Joaquín, en buena medida, en las democracias, llamémosles liberales, occidentales, ha sido descalificarlos. Decimos, qué barbaridad, los populistas son unos retrógradas, son xenófobos, son sexistas, son nacionalistas trasnochados, y mucho de ello puede ser cierto. Yo no los defiendo, yo no me considero alguien identificado con el populismo, pero creo que el descalificarlos, el llenarlos de adjetivos desde posiciones que son políticamente correctas, no ha servido. Y tan no ha servido que los movimientos populistas han ido tomando auge y van ganando algunos procesos electorales. Y luego incurren en todos estos problemas que tanto nos molestan. Porque claro, al no estar sustentados en razones y en hechos verificables, van suscitando expectativas y van creando mitos. Los líderes populistas no son particularmente abiertos a la crítica, tienen un carisma muy especial, tienen carisma, pero es un carisma que polariza, y por eso son personajes idealizados por unos y detestados por otros. Pero hay que reconocer que detrás de este movimiento hay razones de carácter social, hay razones de injusticia que hacen que precisamente quienes se han sentido excluidos, quienes se han quedado fuera del progreso, a quienes no han llegado los beneficios ni del empleo bien remunerado, ni de la salud de buena calidad, ni de la educación, están desesperadamente buscando opciones que les permitan de alguna manera mantener viva su esperanza, sus expectativas. Por eso pienso que más que descalificar al populismo, pues hay que tratar de entenderlo para tratar de ver cuáles pueden ser las verdaderas formas que en las democracias podemos darnos para contender con estas oleadas populistas. Y ahí vuelvo a poner por delante, en contra de quienes han sostenido el pragmatismo a ultranza, las ideologías, las ideas, Joaquín. Lo único que le permitió a la sociedad occidental acabar en su momento con los regímenes absolutistas, con los regímenes que estaban sustentados en las supersticiones y en los dogmas y en la iluminación divina, fueron las ideologías que surgieron precisamente en la Ilustración, en Francia señaladamente, y después en muchos otros países de Occidente. Creo que es tiempo de volver a revivir el tema de las ideas y frente a los populistas echar por delante argumentos sustentados en ideas, en hechos que puedan ser verificables y, por supuesto, Joaquín, reactivar una serie de programas de beneficio social que tienen que ser más incluyentes, que tienen que ser más eficaces, que tienen que ser más transparentes, programas que sirvan, no seguir construyendo carreteras que se caen a las 2 semanas o a las 3 semanas, no seguir pregonando un sistema de leyes en donde estas no se cumplen. Sí es necesario también voltear hacia adentro, hacer una autocrítica
porque detrás de muchos de estos movimientos populistas, que insisto, yo no comparto, no coincido con ellos, creo que son regresivos, pero hay razones, y me parece que es un buen momento para que, en lugar de solamente descalificar, analicemos esas razones, las conversemos, las dialoguemos, porque seguramente vamos a encontrar ahí, de cualquier forma, opciones que hasta ahora o no hemos sabido identificar o no hemos podido desplegar para contender con esta oleada neopopulista. Gracias, querido Juan Ramón. ¿Piensas? Pues yo estoy de acuerdo, porque vemos que por un lado va el discurso, vamos a llamarle, de campaña populista, y por otro lado la gestión de gobierno de esos regímenes populistas, y vemos que las cuentas que dejan no son nada buenas. Nada buenas, Joaquín, y fíjate que algo que es muy interesante, porque tan populista es el gobierno de Trump en los Estados Unidos como el gobierno de Maduro en Venezuela, son expresiones distintas, pero el fenómeno como tal es en esencia el mismo, es decir, es el populismo que llega al poder, y hay que también decirlo con toda claridad, llegan por la vía democrática. Y pasan por el engaño. Bueno, pasan por toda esta retórica, pasan, claro, y lo que es más interesante, en mi opinión, es que lo que sí son capaces de hacer es de atraer el gran descontento social que hay. La frustración de las masas se vuelve su base social. Gracias, querido Juan Ramón, te mando un abrazo. Buenas tardes, Joaquín, nos vemos la próxima semana. Oye, empiezan bien los Pumas ayer, ¿no? Empezaron muy bien, qué bueno que lo mencionas. Sí, Creo que tienen mucho que mejorar todavía, pero no hay como empezar el torneo con una victoria. Felicidades a Paco Palencia y a todos los muchachos. Ganar es lo más importante que puede ocurrir en un partido de fútbol. Pregúntale a la selección, ¿no? Bueno, ahí está el otro lado de la moneda, ¿qué te digo? Bueno. A ver si se toman decisiones también ahí, ¿no? Pues sí. Pero aquí ya ves que en este país luego no pasa nada, de todas maneras. No, van a formar una comisión tripartita para investigar lo de la selección. Y que luego va a estar sustentada en cuotas de partidos para ver. Venga, así de partidos, bueno, de fútbol. Por lo menos que los Pumas sigan ganando, Joaquín, y que la selección también retome el camino del triunfo. Para los que somos aficionados al fútbol, pensamos, creo que casi todos, que podemos hacer un papel mejor del que se hizo en esta Copa de Oro. Pero en fin, también hay que saber perder, y hay que reconocerle a Jamaica, que Jamaica hizo su juego y le salió bien. Enhorabuena a los jamaicanos. Hay que saber perder, pero no tanto, digo, y no así. Luego sale un señor que se llama Pompilio, así se llama, a decir que no fue un fracaso. Digo, puta, pues que me expliquen cuál es su concepto del éxito, ¿no? En fin. Pues sí, mira, bueno, de veras, yo esperaría que haya consecuencias, que se tomen decisiones. Decio de María es una gente que tiene la capacidad para tomar las decisiones. Ojalá que de su reflexión y de su análisis se anime y que nos presente algo que pueda ser un poco más alentador, diría yo. Este es un país muy futbolero, el fútbol sí es importante, y por eso para los que le vamos a los Pumas fue muy importante el triunfo de ayer. Así es. Gracias, querido Juan Ramón. Buenas tardes, Joaquín. Te mando un abrazo, que estés muy bien, el doctor Juan Ramón de la Fuente.